Proceso de la creación y su aplicación en la historia. Crear es una facultad dual trinitaria. En la creación existen 1, estimulación, 2, impulsos. La estimulación creativa es intencional, actitudinal. La actitud se compone de varias finalidades en la secuencia sincronizada entre la estimulación e impulsos. La creación es originada por un origen. 3. Aquí vemos la trinidad originaria del proceso de la creación. Crear es un proceso de desarrollo consecutivo, desarrollo de específicas actitudes consecutivas, una después de la otra. Perceptibilidad y respuesta, se siente lo necesario y se responde, esa es la base de la creación. La primera actitud que exige la creación es separarse del estado estacionario o inmóvil. Pensar en una nueva idea es separar el pensamiento de lo anterior. En segundo lugar, es necesario que el creador disponga de la fe suficiente en la posibilidad de lograr la creación pretendida. Sin fe en la finalidad específica no existe posibilidad alguna de conseguirla o lograrla. En tercer lugar, una vez separado y confiado en la posibilidad de realizar lo pretendido, el sujeto ha de unirse con esa idea a crear. En cuarto lugar, ya separado y confiado, además de unido con la expectación a disfrutar del proyecto pretendido, el sujeto ha de repartir las labores de transformación en activo y receptivo, en emisor y receptor, en sujeto y objeto, dividiéndose las responsabilidades. En quinto lugar, ya separado con fe en unidad y habiéndose dividido las responsabilidades, ha de procesar los recursos siendo cautivado por la expectación a lograrlo. Ya dispone de todo lo necesario, solo falta terminarlo. Pero para terminarlo ha de cautivarse o sentirse cautivo durante el tiempo necesario para construirlo, y de ese modo establece la sexta condición, que es el tiempo de preparación para unirse con la realización de su pretensión. El proceso de la creación y su aplicación a la historia. Separación, fe, unidad, división, cautividad y preparación para la unidad. Crear es un proceso intencional, orientación, selectivo y poderoso, orientado en la consecución de una finalidad específica, dirección, mediante un proceso cumplido, recorrido. Aquí vemos que la orientación, dirección y recorrido son aspectos necesarios para poder ejercer el proceso de consecución de algo. Esta frase encierra una argumentación numérica y de actitudes que debemos realizar. Primero la intención, después la selección, después el poder, después la orientación, después la dirección y por último el recorrido. Estos 6 aspectos son los fundamentos esenciales de la creación en proceso. Intención obliga a pensar en algo distinto a lo que se está haciendo, obliga a pretender algo que no es o algo que no está. Es una actitud netamente separadora, obliga a separar. Selección obliga a elegir de entre las posibilidades la correcta, la que se cree o que se considera mejor. Es el fundamento de fe en la finalidad del proceso. Poder es la potencia de una unidad. Orientación tiene que ver también con alternativas, con reparto de posibilidades o división. Dirección es ya un claro destino y eso cautiva en el proceso. Y el recorrido es el camino del proceso de la consecución de la finalidad específica a lograr. Separación, fe, unidad, división, cautividad y preparación para la unidad son aspectos del proceso. Crear es un proceso de actitudes. La primera es la de separarse del estado estacionario e iniciar la estimulación obligada a separarse de lo que se estaba haciendo o no haciendo. Obliga a tener fe en la posibilidad esperada. Esa actitud crédula, esperanzada, es la base fundamental de la creación. Obliga a unirse con la expectación a disfrutar del beneficio de lo esperado, porque sin la actitud de unidad con la expectación no surge la motivación, que es una actitud determinante en la conquista. Obliga a repartir estímulos e impulsos, energía y poder, fuerza motriz y recursos de transformación. Y genera la actitud confiada en la posibilidad de lograr lo esperado, cautivando al sujeto de su pretensión, preparándose para disfrutar de la consecución del propósito. Estas facultades del proceso creativo son base de cualquier objeto creado y la historia es un proceso creativo.
Separándote de lo que estás haciendo o del estado estacionario, se inicia el proceso de la creación, creyendo que puedes hacer lo que pretendes, confiando en la posibilidad y teniendo fe en que lo puedes conseguir, se inicia el proceso de la creación. Uniéndote con la idea pretendida, se inicia el proceso de la creación. Repartiendo tareas entre el activo emisor y el retributivo receptor, se inicia el proceso de la creación. Cautivado en el proceso completo hasta resolver o realizar lo esperado, se inicia el proceso de la creación. Y preparando todo lo necesario para lograr la meta de la conquista, y conseguir la meta, el logro o la conquista es el proceso de la creación. Separación, fe, unidad, división, cautividad y preparación para la unidad. Para realizarse en la integridad de la identidad digna del ser humano, el individuo debe separarse de las costumbres del convencimiento y los ideales artificiales adquiridos del ambiente social artificial desconectivo. Debe separarse de la imprudencia, de la destemplanza, de la dispersión e improvisación impredecible. Debe separarse del descontrol de los apetitos, del instinto de protección, conservación y reproducción. Debe separarse del recelo emocional, no reclamar, del recelo intelectual, no acusar, y del recelo motivacional, no rechazar. El recelo genera resentimiento, repudio, rebeldía o rechazo. Debe separarse del egoísmo narcisista y responder libre y voluntariamente al máximo deber necesario. Y debe separarse de ese comportamiento manteniendo la fe en su mejoría o en su unidad con ese procedimiento, dividiéndose en aspectos activo, emisor y pasivo receptor, y cautivado de esa misión, recorriendo el tiempo necesario hasta cumplirse en su integridad digna de su identidad. Este proceso de la creación exige una estructura de 4 posiciones, causa y consecuencia, sujeto-objeto, mediante 3 etapas, una etapa de formación, crecimiento y cumplimiento. A esas posiciones y ese proceso es básico para poder establecer el proceso de la conquista de cualquier pretensión o actividad que queramos hacer. Y cada etapa está compuesta por un inicio, un medio y un término. El proceso completo se cumple en la etapa 10 y estableciendo 4 posiciones en cada una de estas 10 etapas. Si multiplicamos 10 etapas por 4 posiciones nos da 40. 40 es el número que representa el proceso completo del desarrollo de la creación. Cada una de estas posiciones, estas 4 posiciones, debe satisfacer, convencer y realizar a las otras 3. 3 objetivos por 4 posiciones nos dan 12 objetivos a cumplir para establecer la unidad. Es decir, una vez que se establecen estas 4 posiciones, cada una de ellas tiene que satisfacer a las otras 3. Y de ahí nos salen el número 12. El número 12 es el número de la unidad. Y 3 etapas sumadas a las 4 posiciones nos da 7. 3 más 4 nos da 7. 7 en el inicio, 7 en el intermedio y 7 al final. 7 por 3 son 21. 21 simboliza la cautividad del proceso. Es decir, estos números son importantes de comprender porque de aquí es de donde se originan. De la creación se origina la numerología. El estudio de los números es muy interesante de analizar y eso lo vamos a ir haciendo poco a poco en las clases. El proceso de la creación se inicia, como decimos, en base a esa estructura de 4 posiciones durante las 3 etapas. Ahora, ¿qué ocurre cuando se toma una determinación errónea? Una determinación equivocada, desordenada o insuficiente. Ahí se produce la consecuente insatisfacción e inseguridad. Y se hace necesario retroceder completamente en la estructura 40 y tener fe otra vez con el número relativo a 40 en una nueva posibilidad. Por eso que, si os fijáis, el diluvio de Noé pasó por el número 40, los ayunos de Moisés pasaron por el número 40, las tentaciones de Jesús pasaron por el número 40. Ese número 40 es el número de la unidad y por eso que cuando se pierde la unidad hay que restituirlo de nuevo. El proceso de la caída es siempre el mismo. El ordenamiento del orden exige posiciones y dominio, posición en jerarquía y control de la tentación, del exceso o de la carencia, ya sea emocional, intelectual o motivacional o instintiva.
deben ser controladas y dominadas por la conciencia consciente. La tentación es un estímulo, la estimulación es algo natural y normal, puesto que se deriva del valor, pero el impulso exige del dominio de dicha tentación. Nosotros podemos sentirnos tentados por el chocolate y es lógico que sintamos esa tentación porque el chocolate es agradable, pero el exceso de chocolate es lo que tenemos que controlar, es decir, el impulso hay que controlarlo. El estímulo nos va a llegar igual, pero el impulso debemos controlarlo. El valor de la plenitud, de la justicia y el cumplimiento de la especie humana no se pudo lograr, no se estableció, y al no establecer eso, ¿por qué? Porque supuestamente el hombre o la mujer o ambos fueron tentados por la posibilidad de creerse maduros y esa posibilidad les impidió llegar a ser adultos. Y al quedar en ese estado adolescente, ese Adán adolescente, que es el resultante que tenemos hoy en día a nuestro alrededor, ese Adán contemporáneo, ese hombre que quiere ser adulto, debe de retroceder y cambiar las posiciones, transformarse en el señor de la tentación, dominándola, y de esa forma integrar a la mujer y a sus hijos a las normas de la naturaleza, superando y controlando el poder de las virtudes, el celo y los instintos. De esa forma, el 12, 4 y 21 y 40 se vuelven a establecer en cada individuo. El individuo que lo realice se realiza y el individuo que no lo realice sigue siendo un artificio, un adolescente. Adolecer es carecer de la adultez. Eso es adolecer. Adolecer, adolescente es el que adolece de esa comprensión de ser un hombre íntegro en su identidad y dignidad. A los 12 años, naturalmente, el ser humano se enfrenta a la tentación de superar el apetito intergenital prematuro. A esa edad se madura el instinto reproductor. 4 años de reparto entre masculino y femenino establecen las 4 posiciones padre, hijo, nuera y nieto. Ese establecimiento familiar funcional completo permite la consecución del desarrollo de 20 años de cautividad, 4 posiciones y 3 etapas de los padres, 4 posiciones y 3 generaciones de los hijos, 4 posiciones y 3 generaciones de los nietos. 4 más 3, 7 por 3, 21. Y todo el proceso es un proceso de preparación para la realización del ser. Este proceso natural, normado, se perdió al caer en la tentación del apetito intergenital prematuro, por sobre el dominio de la posición. No tomar el punto de vista de lo que beneficia siempre a todo, abandono de posición de señor e inversión del dominio son los errores máximos de la historia junto con la multiplicación del mal. No debes responder nunca a ninguna proposición que sientas insegura. La conciencia nos alerta, la conciencia debería de ser nuestro padre, nuestra madre, nuestro amigo más fiel. El modelo de familia natural, filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial, maduro en el afecto, en la razón y en el cumplimiento responsable del dominio sobre el celo y los instintos, es la meta del proceso de desarrollo humano. Pero para lograr esa maduración del hombre libre, autónomo y responsable tiene que superar los apetitos de las virtudes, los apetitos de los instintos, los apetitos del celo. Nosotros pasamos por un estado de ignorancia del modelo de familia natural originaria porque en el proceso de desarrollo existen la fuerza de la vinculación madura, que es esa flecha gris, y la fuerza del apetito instintivo, que es esta flecha roja, y al no tener la suficiente madurez en el desarrollo, la fuerza del apetito supera la fuerza de la vinculación no desarrollada. Y eso fue lo que ocurrió en la caída. Y eso es lo que ocurre a lo largo de la historia con el ser humano, que pierde su identidad precisamente por eso, por no ser capaz de establecer primero los vínculos afectivos antes de ejercer el contacto intergenital prematuro. Aquí tenemos la fuerza del vínculo afectivo
natural es mayor que la fuerza del instinto. Ahora, la fuerza del afecto inmaduro es menor en importancia que la fuerza del instinto. Por eso que hay que pasar un periodo de fe en el ideal, de confianza en la expertise, de confianza en los adultos, de confianza en los abuelos, en los ancianos, en aquellos que ya comprenden este proceso para poder superar esa tentación del apetito intergenital prematuro. La separación ha de ser completa y el número completo es el 40. Al iniciar la actitud de realizar algo diferente a lo que se está haciendo, la actitud se debe transformar en actividad y solo se activa al confiar completamente en lo nuevo pretendido. La expectación sin esa seguridad en poderlo conseguir no se impulsa al conseguirlo. La estimulación solo se transforma en impulso cuando actúan al unísono la satisfacción emocional, la justicia intelectual y la motivación de la voluntad. Por eso es necesario establecer los números de la totalidad, el 40 del periodo de separación y el 40 del periodo de fe. Una vez completados, una vez completamente motivado, convencido y satisfecho de poderlo conseguir, se debe unir a la naturaleza directiva con el cuerpo dirigido a conseguirlo. Esa unidad entre mente y cuerpo o entre emisor y receptor es el reflejo del establecimiento del número 12, los tres objetivos de cada posición, 3 por 4, 12, símbolo representativo de la unidad. Después de unirse, la energía del estímulo con la fuerza o el poder del impulso se dividen o reparten funciones. El cuerpo camina, la mente motiva, las habilidades construyen, las capacidades determinan si es o no adecuado o no. Ese reparto o división de aspectos ha de establecer una estructura completa de 4 posiciones en la realización, por eso se representa con el número 4. Desde que se inicia hasta que se termina, el autor se siente cautivo del proceso y eso o ese periodo se asocia con el establecimiento de las 3 etapas, inicio, medio y término, de todo proceso. Y se suman las etapas con las posiciones, 4 y 3, 7, 7 por 3, 21. La etapa completa del proceso es un periodo de preparación para la unidad y se representa con el número 40. Aquí tenemos los procesos de la historia o el proceso de la historia dividido en las actitudes, en cuál es la actitud de cada periodo. Actitud de separación para iniciar el periodo, la actitud de la fe en el proyecto esperado, la actitud de unidad con la pretensión, la actitud del reparto mente y cuerpo, de la división entre una cosa y otra, la actitud de la cautividad del proyecto y la actitud de la preparación para la unidad con lo esperado. Toda actividad se debe a una actitud y toda actitud queda reflejada en la actividad. Todo acto se debe a la razón que lo declara necesario, la razón del acto da sentido a la necesidad de realizarlo. La historia es una actividad manifiesta que se justifica en la actitud que la provoca y produce. La historia humana es la manifestación de una necesidad global humana, no es la historia particular de individuos, eso no es la historia. Proceso en números, separación para iniciar, fe en el proyecto esperado, la unidad con la pretensión, y la división, el reparto, mente y cuerpo, y la cautividad, cautivado por el proyecto, y la preparación para la unidad con lo esperado. Todos estos números están insertos en el proceso. Yo los desmenuzo y los identifico acá, pero es difícil pensar que la cautividad y la preparación para la unidad estén en otro estado distinto a la división o reparto entre mente y cuerpo, distinto a la unidad con la fe. Todo esto es interno. ¿Dónde se origina este ordenamiento numérico? La separación. Para crear algo, el creador se debe separar de lo que está haciendo o iniciar un proceso consecuente con lo pretendido y diferente al estado en el que se encuentra ese creador. Fe. Debe esperar un beneficio y creer que lo puede conseguir y establecer, si no, no va a iniciar el proceso. Debe unirse con su proyecto completamente antes de iniciar la transformación del mismo. La transformación es un reparto de actitud y actividad y ese reparto es una división de facultades entre el emisor y el receptor, entre el sujeto y el objeto.
Y la cautividad es, una vez emprendida la tarea de la transformación, esta tarea es cautivada o cautiva al autor hasta lograrlo. Y la preparación para la unidad es el proceso completo de la consecución del bien pretendido por el creador. Como os digo, todo esto lo vemos en la historia, en los paralelos de la historia. Desde Abraham a Moisés pasan 400 años. Esto lo voy a repetir rápido, después podemos analizarlo en detalle, pero la idea aquí es que veáis cómo se aplica esto en la historia. De Abraham a Moisés pasan 400 años, de Moisés a Saúl pasan 400 años, de Salomón hasta que Jeroboam y Robán se dividen el reino, pasan 120 años, 40 años de Saúl, 40 años de David, 40 años de Salomón. Estos 40 años, estos periodos son aproximados. Puede ser que uno sea 39, otro 41, pero son aproximados cursos de 40 años. De Roboán hasta Nabucodonosor pasan 400 años de reinos divididos, de Nabucodonosor hasta Malaquías pasan 210 años, que son múltiplos 70, 70 y 70, y de Malaquías hasta Jesús pasan 400 años. Jesús venía a ofrecernos el modelo de identidad íntegra en la dignidad humana, pero no pudo expresarse, no le dejaron madurar y la historia vuelve a repetirse. De Jesús a Constantino pasan 400 años de separación de los politeístas. Desde Constantino hasta Carlomagno pasan 400 años reinado por los patriarcas, por la fe. De Carlomagno hasta que se divide su reinado, su reino cristiano unido, pasan 120 años hasta que Franconia del Este y Franconia del Oeste se establecen. Desde ese establecimiento hasta que Felipe IV de Aviñón se lleva cautivos a los papas a Francia, pasan 400 años. Desde que Felipe IV de Aviñón cautiva a los papas y los libera, pasan 210 años hasta que Martín V retoma de nuevo el papado en Roma. Y desde ese momento hasta nuestros días han pasado 400 años, es decir, la instauración de los derechos humanos, la Carta Magna, todas estas, las Naciones Unidas, todas estas intenciones de unir la humanidad, de tener una visión única han existido durante toda la historia. Y nosotros nos encontramos justo en ese periodo de transición. Si eres docente, profesor, maestro, si te gusta la filosofía, si te gusta la historia, si te gusta el arte, si te interesa descubrir cuál es la identidad íntegra de la dignidad humana, yo quiero invitarte a participar de un curso de 24 clases online particulares donde hablamos de la protoconsciencia, de la conciencia original del individuo, de esa conciencia adquirida o suma de sentimientos, conocimientos y experiencias que almacenamos en nuestra memoria. Hablamos de nuestra emoción, del intelecto, de la voluntad, de cómo desarrollar esas capacidades que tenemos y cómo ejercer el control y dominio de las facultades, de las habilidades, de las virtudes, del celo y los instintos. Son temas muy, muy, muy importantes y te invito a participar en las clases o al menos a tener una pequeña conversación conmigo para explicarte los detalles. Y son clases cortas de 45 minutos, muy entretenidas. En esas clases hay aspectos filosóficos, aspectos científicos, aspectos artísticos, hay aspectos que la historia me ha ofrecido y otros pues que por las estadísticas uno empieza a darse cuenta de qué es lo que es estándar y qué es lo que es el estigma, la diferencia entre el estándar y el estigma. En estas clases son notorias. Uno puede darse cuenta de cuándo estás recibiendo algo que es verídico, que es parte del estándar de la protoconsciencia universal, y cuándo estás hablando de una estigmatización que es el convencimiento propio de un credo particular. Así es que os invito a que forméis parte de estos grupos de estudio y me dejáis vuestro mensaje. Yo os voy a dejar el teléfono para que podamos comunicarnos y cualquier duda la solucionamos por teléfono. Muchas gracias.